Y es una nota bien relevante porque vamos a conversar con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Presidente, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Reinaldo. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien, muy bien. Obvio, el primer tema del que queremos hablar es la reforma judicial que usted planteó ayer. Hay cuestionamientos en general de la oposición y yo algunos se los voy a desgranar. Primero, hablan de falta de consenso, que una reforma tan amplia debería haber tenido más consultas con la oposición. ¿Qué dice a esto? A ver, Reinaldo, miren, el discurso mío terminó ayer llamando a la reflexión a todos sobre que estamos en un momento único donde las decisiones no deben ser impuestas, sino que deben ser construidas. La verdad es que yo no digo estas cosas porque en la ocasión lo permite. Lo digo porque francamente lo creo. Ayer lo que se hizo fue mandar un proyecto de ley al Congreso, donde la oposición tiene allí todas las posibilidades de plantear sus pareceres, proponer sus correcciones, plantear a ver qué creen que debe ser mejor. Nosotros estamos absolutamente abiertos, porque lo único que queremos es que la justicia funcione de otro modo. No queremos otra cosa. Se ha dicho un montón de cosas sobre este tema. Y la verdad es que hasta acá lo único que hicimos fue mandar un proyecto de ley al Congreso, no firmar un decreto de medida de urgencia cambiando la justicia. Mandamos al Congreso de la Nación un proyecto de ley. Creamos una comisión para que analice otros problemas estructurales de la justicia, que son problemas muy técnicos y que a veces la oposición y los medios simplifican ridículamente diciendo que lo que uno quiere es aumentar los miembros de la Corte, la cantidad de miembros de la Corte. Y esa comisión va a tener más de 90 días. Digo más de 90 días porque va a empezar a funcionar el 18 de agosto, si no me equivoco. O sea que va a tener del 18 de agosto 90 días para expedirse, para darme los consejos que crea necesarios. No tienen por qué ser consejos unánimes, pueden ser posiciones diversas, puede alguna tener un dictamen de minoría y otro un dictamen de mayoría. Y después yo formaré opinión y todo lo que debe hacer va a ir al Congreso. Yo digo todo esto porque hay una gran falacia en todo esto. Y además voy a decirles algo más. Cuando me dicen, porque yo en esto no me gusta ser hipócrita, cuando me hablan de que estas cosas hay que consensuarlas antes de que vayan al Congreso, lo que me están proponiendo es que repartamos los jueces. Y yo no pienso repartir jueces con nadie, yo quiero nombrar jueces dignos. ¿Ok? Yo estoy haciendo una repartija de jueces a ver cuántos te tocan a vos y cuántos me tocan a mí. No es eso lo que estoy haciendo. Presidente, ¿era necesario tantos cargos? ¿No era posible hacer una reforma del Fuero Federal, ampliándola por supuesto? Yo comparto esto, que hay que ampliarlo. Pero es que la verdad es que presupuestariamente es nulo el costo. Porque lo que estamos haciendo, cada tribunal hoy, cada juzgado federal y cada juzgado en lo penal económico tiene 2 secretarías. Lo que la reforma dice es que en lo sucesivo cada juzgado va a tener una secretaría, con lo cual sobra una secretaría. Esa secretaría que sobra se convierte en un nuevo tribunal. Eso es todo lo que hacemos. Y ahora no creamos nuevos juzgados, porque las secretarías existen. Aclaro desde ya que las secretarías que pasan sin las causas, es decir, dejan las causas en juez natural y pasan vacías. Pero pasa todo su personal, pasa a la secretaría, y la verdad es que eso es lo mismo que un tribunal funcionando. Eso es exactamente lo mismo. En cuanto a la designación de los jueces, ¿por qué hay 2 sistemas distintos? Para los cargos federales en el interior se hace el proceso normal de selección de jueces, que pasa por el Consejo, por el Congreso también, por el Senado, pero los subrogantes en Capital no. ¿Por qué se tomaron 2 criterios distintos? Porque he tenido el máximo cuidado para que nadie dude de mi vocación, de la vocación del Gobierno Nacional, de que no haya manipulación a la hora de designar jueces. Es más, yo quisiera que cuando se revise, déjeme explicarle un poco a la gente, porque si no la gente no entiende. Hoy en día, para elegir un juez, se hace un concurso. Hay un juzgado vacante, se presenta gente que quiere concursar.
Es un concurso escrito, es un concurso oral, y después hay una prueba, un examen personal, una audiencia personal, que el candidato tiene que pasar entrevistándose con un miembro del Consejo de la Magistratura. El peso de esa audiencia personal no tiene límites. Es decir, alguien que se sacó 10 en los 2 exámenes puede merecer un 1 en la audiencia personal y bajar repentinamente en la lista de candidatos, por el promedio que eso genera, ¿no? Yo he sido muy crítico de eso toda mi vida, porque eso es una forma de manipular el resultado de los exámenes. Entonces, para que nadie dude, a la hora de designar los jueces federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que hemos dispuesto es que ese sistema de selección sea un examen oral, que se grabe, que se filme, que se difunda públicamente, y que el peso de la audiencia personal no puede ser superior al 20% del resultado final que obtenga la persona. Entonces, digo esto porque hemos acotado enormemente esa discrecionalidad. Enormemente. Y le aclaro que esa discrecionalidad de las audiencias siempre favorece el oficialismo. Lo hemos acotado enormemente. A su vez, usted ve todos los problemas que hay hoy en día en el Consejo de la Magistratura como consecuencia de lo que han sido las designaciones que se han hecho trasladando gente de un lugar a otro. Hoy se resuelve eso, ¿no? Sí, no sé, eso sé que el Consejo de la Magistratura hay un planteo ahí. Que, para que la gente me entienda qué es lo que se hacía, se decía que si un juez federal tenía acuerdo del Senado para ir, por ejemplo, al juzgado federal de La Quiaca, el Poder Ejecutivo el Consejo de la Magistratura podía recomendar al Poder Ejecutivo cambiar el destino y entonces en vez de estar en La Quiaca, estar en otro juzgado federal. Esto que pasó, lo que posibilitó, es que muchos jueces federales que fueron nombrados para lugares del interior, de ciudades del interior de las provincias, terminaron finalmente ocupando juzgados electorales. Algo que para el Poder Judicial, para el Poder Político de turno, es muy importante. Se ha permitido el traslado de jueces con una función a otra. Por ejemplo, como interpretaron que los camaristas y los tribunales orales cobran el mismo sueldo, entonces puede pasar alguien en tribunal oral a la Cámara Federal. Y a su vez se ha permitido que jueces de la misma categoría puedan pasar de un destino a otro. Eso me permite, para que ustedes entiendan la gravedad de todo esto, eso me permitiría a mí hoy, por ejemplo, cubrir cualquier juzgado federal con cualquier juez federal de la Argentina que sea amigo mío. Lo traigo y le digo, vos a partir de mañana estás en este juzgado. Me permitiría hacer eso. Yo soy un hombre de derecho, voy a repetirlo, me cultivé en el derecho, hace más de 30 años enseño derecho, para mí es muy importante el respeto al derecho. Entonces, cuando llegó la hora de ver cómo seleccionamos a estos jueces, como lo que queremos es que el sistema entre a regir rápidamente, lo que dijimos es, que los cargos sean cubiertos por los jueces nacionales, criminales y correccionales, o sea, la justicia ordinaria, no la justicia federal. Ahora, sí. ¿Cómo? No, termine la frase, perdón. Como la Corte Suprema en su momento dijo que los jueces nacionales no son los mismos que los jueces federales, hicimos todo un procedimiento, y eso es lo que marca la diferencia, todo un procedimiento para la subrogación distinto. Hacemos que la Cámara de Casación Penal Nacional nos mande un listado de jueces que ellos entiendan puedan subrogar esos 23 juzgados. Todo eso va al Consejo de la Magistratura para la evaluación del Consejo de la Magistratura. Todo eso necesita ahí la aprobación de 2/3 del Consejo de la Magistratura para que me lo eleven a mí para que pida acuerdo en el Senado. O sea, lo único que me puse son límites, límites y límites para que nadie dude. Presidente, le sigo haciendo hincapié en los cuestionamientos, porque me parece importante a ver si usted los puede aclarar.
Por un lado, ayer no hubo presencia de la oposición y hubo un solo miembro de la Corte. Algunos leen esto como el disgusto de la Corte y por eso estuvo solamente Hayton de Nolasco. Pero más allá de esta interpretación, el hecho de que la comisión que usted nombró ayer por decreto tenga entre sus temas la Corte Suprema, genera inquietud. Es decir, ¿por qué cambiar la Corte si usted, por ejemplo, en campaña había dicho que no hacía falta ampliarla? Pero si yo nunca hablé de cambiar la Corte en sus miembros. En ningún lado he dicho eso. ¿Usted no está de acuerdo con ampliar la Corte? Yo siempre he dicho que el problema de la Corte no es el número de los miembros. En el mismo discurso que yo ayer di, recordé que cuando fui jefe de gabinete de Néstor Kirchner, cuando Néstor era presidente, Néstor resolvió a instancias de un proyecto de ley presentado por Cristina Kirchner, reducir la Corte Suprema de 9 a 5. Sí. Y nosotros inclusive teníamos posibilidad de nombrar 2 candidatos más que estaban vacantes y renunciamos a nombrarlos y quedamos con la Corte en 5 miembros. El problema cuando yo digo que hay que revisar el funcionamiento de la Corte, no estoy hablando del número de miembros. Mire, ayer me causaba gracia, ¿no? Hoy veo La Nación en la etapa sin consensos previos, el presidente presentó una amplia reforma judicial. Durante días me la pasé escuchando que un profesor titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires llamado Gustavo Ferreira, es un hombre de Zaffaroni, que era un hombre de Zaffaroni. Yo tengo muchísimo respeto por Zaffaroni, pero muchos usan el nombre de Zaffaroni como algo agravante. Ayer estaba leyendo a la noche un reportaje que le hacen a Gustavo Ferreira. ¿Qué dice Gustavo Ferreira? Que cree que la Corte debe tener 5 miembros. ¿Y usted La pregunta mía es, ¿por qué caemos en estos debates? Si lo que estamos tratando es que esto funcione de otro modo. ¿Alguien me puede decir a mí que la justicia federal ha funcionado bien en los últimos 20 años? Porque el que me dice esto es un gran cínico. No, yo creo que no hay. Yo creo que en el caso de la reforma del Fuero Federal no hay demasiados cuestionamientos. Creo que hay cierta preocupación en cuanto a la Corte, ¿no? Todo lo demás está por verse en qué consiste. O sea, yo pregunto, hay 11 personas, desde Enrique Bacigalupo hasta cualquiera, no voy a poner a ningún otro nombre. Digo Enrique porque Enrique es para todos nosotros un maestro. Para que la gente entienda, es un argentino que se fue exiliado, amenazado por la AAA, y llegó a ser miembro del Superior Tribunal de España. Un hombre muy respetado académicamente, y muchos de nosotros somos sus discípulos porque lo estudiamos, básicamente. ¿Ustedes piensan seriamente que alguien le puede decir a Ariel Cogan, a Enrique Bacigalupo, a Andrés Gil Domínguez, a Gustavo Ferreira, el nombre que quiera, a la misma presidenta de la Corte del Superior Tribunal de la Capital Federal, ¿alguien me puede decir lo que tiene que decir en este Consejo? Hasta acá no sabemos qué van a decir, porque capaz que la conclusión que sacan es que la Corte está espléndida y no hay que tocarla. ¿Y usted tiene opinión personal? Perdón. Sí. Ahora, cuando usted habla con abogados, habla con jueces, se encuentra con un montón de falencias en el funcionamiento de la Corte, que son enormes. La Corte inicialmente fue pensada, la Corte está regida por, el recurso extraordinario en la Argentina está regida por la Ley 48. Vamos por la Ley 28.000 casi. ¿Se da cuenta cuántos años tiene ese recurso? Sí. Bueno, ese recurso se fue ampliando poco a poco, tratando de, primero con el tema de la arbitrariedad, cuando hay arbitrariedad la Corte puede intervenir, después la Corte dijo, no, también la Corte puede intervenir cuando hay cuestiones que ponen en riesgo la institucionalidad. Después la Corte empezó a intervenir por una ley por el per saltum. Y la verdad es que hoy en día la Corte resuelve cuando interviene con una arbitrariedad absoluta. Y esto es objeto de cuestionamiento de cualquiera que litigue en la Argentina y de todos los tribunales del interior del país. Usted sabe que en la Corte más del 80% de las sentencias que dictan son rechazos que se ponen con una plancha que dicen que por no ser sentencia definitiva no lo trata. Lo sé.
Y sabe que además para poner esa plancha, el trámite demora entre 1 año y medio y 2. ¿Y eso funciona bien? No, eso funciona mal. ¿Qué quiere que le diga? Eso funciona mal. Ahora, esas cosas son las que tenemos que ver. No estamos discutiendo cuántos miembros tiene que tener la Corte. Por ahí te sacan la conclusión que yo, Ferreira lo vi ayer, y él recomienda que haya una suerte de tribunal previo a la Corte, no para lo penal, porque en lo penal sería la casación, pero para el resto de los fueros como un tribunal superior, para que analice todos los casos de cuestiones de hechos, de las causas, y deje a la Corte solo lo constitucional. Y así volveríamos al régimen original. Sí, ¿no? pero por ejemplo, Gil Domínguez plantea aumentar la Corte y es la posición de Andrés Gil Domínguez. Sí. Mire, yo lo conozco a Andrés Gil Domínguez hace muchos años. Es un hombre de una gran calidad técnica, de una gran solvencia moral, y siempre he tenido mucho respeto por él. La memoria es frágil para muchos, ¿no? Andrés Gil Domínguez fue, creo yo, el mayor cuestionador de la constitucionalidad de la ley de medios, que en su momento propuso Cristina. Sí. Lo dijo en todos lados, escribió artículos, estuvo en las radios, estuvo en los canales de televisión. Explíquenme, ¿cómo es esta historia? Porque se supone que el zafaronista que decirme que necesitaba una corte ampliada. De 5, sí. Y Gil Domínguez, que en su momento tuvo una visión de mucha confrontación con aquella ley, muy respetada por mí, por supuesto, y que Andrés es un hombre de una gran capacidad, así que solo todo lo que dice es para escucharlo, porque aporta. Él dice que la Corte tiene que ser de 9. ¿Por qué marco estas cosas? Para que entendamos cómo van manipulando el manejo de la cabeza de la gente. Presidente, finalmente, en el tema Corte, ¿usted no está de acuerdo con ampliar o sí? Yo toda mi vida he dicho que yo creo que el problema de la Corte no está en el número, que con 5 miembros la Corte puede funcionar. Lo que sí digo es que así está funcionando mal. Bien. Las dos cosas, digo. Con cualquiera que usted hable, lo que le dice es que la Corte está virtualmente paralizada. Y que esto que estoy diciendo yo, de que el 80-85% de las sentencias de la Corte son planchas que dicen simplemente, por no hacer sentencia definitiva se rechaza el recurso, y que este trámite tarda entre 1 año y medio y 2, no lo digo yo. Y además hay otros cuestionamientos. Por ejemplo, la idea de que la Corte solo intervenga en cuestiones de sentencia definitiva puede dar lugar a cuestiones muy graves. Hace unos meses atrás conocimos un caso de Misiones, de una mujer, creo que era una mujer, que había sido condenada, si no me equivoco, a 9 u 11 años de prisión, que llevaba ya 7, 8 años presa, y que la Corte en ese momento dijo que la sentencia, no había pruebas, que no había pruebas contra las personas, que el juicio del proceso estaba plagado de nulidades, y lo dijo en ese momento porque dijo que recién en ese momento había una sentencia definitiva previa. Y uno se pregunta, ¿y qué hacemos con los años que esta mujer estuvo presa por el formalismo de la sentencia previa, de la sentencia definitiva previa? ¿Qué hacemos con esa persona? Yo digo estas cosas porque la gente piensa que cuando uno habla de estos temas, está hablando de lo que le puede pasar a un funcionario en la Corte. No, esto es lo que le pasa a un abogado laboralista que llega a la Corte, a un abogado comercialista que llega a la Corte, a un abogado civilista que llega a la Corte, donde no hay ningún funcionario implicado, hay ciudadanos involucrados. Entonces, poner esto, ¿qué hice yo ayer? Abrí un debate. Usted, ahora conmigo estamos debatiendo. Pusimos en el escenario un tema. ¿Qué va a resultar de este tema? Todo lo que resulte va a pasar por el Congreso. E inevitablemente todo deberá ser un debate en el Congreso. Presidente, ahora, yo ayer leía y recordaba como los últimos 4 años
se derogaron leyes. Por ejemplo, las leyes de conducta, las normas de conducta de los jueces, que este código tiene, y que garantizan la imparcialidad de los jueces, les exige imparcialidad a los jueces. Esas normas se toman en una ley, que un decreto de necesidad y urgencia dejó sin efecto. Y el funcionamiento del sistema acusatorio que el Código Procesal Penal Federal establece es una ley que un decreto de necesidad y urgencia dejó sin efecto. Y esos son los que me hablan de república a mí. Esos son los que me quieren explicar la república. No, Reinaldo, no, a mí no, diría Beatriz Arro. A mí no, a mí no. A mí no. Presidente, y aquellos que dicen esta no era la oportunidad, es decir, que la situación de pandemia, la crisis económica, estamos todos esperando medidas económicas. Bueno, es que estamos con todo. Yo creo que todo, yo creo que la Argentina tiene un montón de temas postergados y que la pandemia nos tiene postergados un montón de temas. Qué sé yo. Ahora, la Argentina tiene que seguir también organizándose más allá de la pandemia, porque entonces tengo que esperar que pase todo y tengo todo paralizado. Nosotros hicimos un enorme trabajo en lo económico, Reinaldo. Hicimos un enorme trabajo para preservar que los sectores más vulnerables padezcan lo menos posible. Y lo hicimos con mucho esfuerzo, lo hizo toda la Argentina, pero nosotros nos dedicamos a detectar dónde estaban los sectores vulnerables y ir a ayudarles la ayuda que ellos precisaban. Y lo seguimos haciendo. Y ahora estamos preparando una batería de medidas que estamos coordinando con los gobernadores para que esas baterías sirvan del mejor modo en cada región. Porque la Argentina no es el AMBA. La Argentina es un espacio muy extendido, donde lo que se necesita en Formosa no es lo mismo que se necesita en Tierra del Fuego. Y entonces, y lo que se necesita en San Juan o en Mendoza no es lo mismo que se necesita en Santa Fe o Entre Ríos. Entonces, yo lo que creo es que nosotros hemos dedicado y vamos a seguir dedicando al tema de la pandemia. Para nosotros es un tema prioritario, pero vamos a tratar de ir avanzando en otros temas. Esto no tiene fecha, nadie está conminado a que se trate en los próximos 10 días. Esto lo tratará el Congreso cuando el Congreso diga, tendrá los tiempos del Congreso que el Congreso disponga. ¿Qué es eso? Yo solamente mandé un proyecto de ley. Y en verdad, los que más se inquietan con los cambios son los que quieren que siga todo igual para garantizar su propia impunidad. Esto es lo que más me indigna. Entonces yo quisiera que todos los argentinos entendamos, miren, la única aspiración que yo tengo como presidente es que al día siguiente de terminar mi mandato la gente me salude por la calle y diga buen día, Alberto. Punto. Y que sepa que durante el tiempo que me tocó ser presidente hice mi máximo empeño para hacer una Argentina mejor. Y créanme que me tocó el peor escenario, Reinaldo, Me tocó el país quebrado, en default, con pandemia. El peor escenario. Presidente, y para hacer alguna pregunta más sobre el tema judicial y después le pregunto algunas cosas de la pandemia y cómo se la va a enfrentar en las próximas semanas. Usted había retirado 134 pliegos que habían sido mandados en el gobierno anterior. ¿Qué pasa con esas designaciones de jueces? No, nosotros vamos a estudiar bien de qué se trata cada caso, porque lo que queremos, insisto, es hacer las cosas bien. Por eso a mí me preocupa todo esto, porque yo quiero que las cosas las hagamos bien, simplemente. Seguramente en esos pliegos hay muchos jueces que deben ser jueces, y muchos de esos pliegos finalmente serán elevados. Seguramente en esos pliegos hay muchos que fueron enviados por el gobierno anterior con la lógica con que mandaban los pliegos. Usted, que le gusta el tema, tendría que hablar con los responsables del observatorio del Consejo de la Justicia de la Universidad de José C. Paz. Ellos tienen ahí un detalle de cómo funcionaron los concursos siempre en el Consejo de la Magistratura. De ellos tengo el dato de cómo se manipulaban los concursos a la hora a través de estas audiencias personales. Y por eso, tuve muy en cuenta. Pero fíjese usted que nosotros
hemos dado, yo le he dado muchísima importancia a que en lo sucesivo la justicia la tomemos muy en serio. He tomado inclusive para la ley un proyecto que era del macrismo, que es la tercera parte de la ley, y que habla con regularizar los tribunales penales en el interior del país, tribunales penales federales. Para que la gente también me entienda, hoy en el país, en el interior del país, los tribunales federales son multicompetencia. Es decir, hay un juez, que es juez comercial, juez laboral, juez civil, juez contencioso, juez penal. Bueno, casi todos esos tienen una secretaría penal. Lo que nosotros necesitamos es que esa secretaría penal se convierta en un juzgado para que el sistema acusatorio pueda funcionar. Está bien, pero no me contestó lo de los 134. No, sí, lo estoy contestando. ¿De los pliegos? Sí. Que sí, los estamos revisando para ver, los estamos revisando con mucho criterio para que, a nuestro juicio, bueno, estamos revisando los concursos como fueron las ternas. Ustedes recuerden que un presidente recibe 3 nombres y elige uno de los 3 y que lo lleva al Congreso. Sí. Queremos revisar a ver cómo eran las ternas, a quiénes se están mandando, cómo fueron esos concursos, y después vamos a volver. Hay muchos jueces de esos que merecen ser jueces, quiero aclararlo, que no, pero estamos trabajando en eso. Bien. Le hago la última pregunta vinculada a reforma. Muchos dicen este no es un proyecto de Alberto Fernández, el de ampliar la Corte o de modificar la justicia, sino de Cristina Kirchner. Seguimos hablando. Miren, ¿les puedo contar algo? Miren, Sí. Yo estaba muy enojado con Cristina, y Cristina estaba muy enojada conmigo. Estoy hablando del año 2015-2016, cuando empezaron las causas contra funcionarios y el Fuero Federal empezó a hacer el desastre que hizo. Y yo hablaba con usted, hablaba por otras radios, hablaba en canales de televisión y decía que era una vergüenza lo que estaba pasando en la justicia. Y como además, hace muchos años soy profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, muchos me llamaban para consultarme. ¿Cómo alguien puede pensar que esto es algo impuesto por Cristina? Yo estoy indignado de lo que ha pasado en la Argentina judicial de los últimos años. Indignado. Julio Mayer, que lamentablemente falleció hace poco y me dejó un hueco en el Consejo Consultivo, porque me hubiera encantado que esté. En épocas de Alfonsín hizo un proyecto de Código Procesal Penal, que fue un Código Procesal Penal que se fundó básicamente, tenía 2 fuentes. Cómo funcionaba el proceso penal en la Alemania federal, la Alemania occidental, y el sistema italiano. Y estaba indignado porque los periodistas escribían que había seguido el modelo norteamericano. Modelo que muchos de nosotros cuestionamos, pero cuestionamos por un tema cultural de cómo funcionan, porque además en el modelo norteamericano las cosas se resuelven realmente con mucho criterio de poder. Hace unos meses me encontré con Julio y le decía, la verdad es que es increíble, ¿no? Porque tanto que nos quejábamos de que en aquel proyecto que decían que la influencia norteamericana era grande, y al final en los últimos 4 años trajeron las peores instituciones del derecho norteamericano. El testigo protegido, el arrepentido, el testigo anónimo. Las peores instituciones trajeron. Yo creo que lo que estoy intentando hacer es un mejor sistema de justicia en Argentina. Que además, cuando yo digo, veamos lo que hay que hacer en la Corte, veamos lo que hay que hacer en el Consejo de Magistratura, veamos lo que hay que hacer en el Ministerio Público, veamos lo que hay que hacer en el Ministerio Público de la Defensa, veamos qué vamos a hacer con los jurados. La Constitución Nacional dice que los juicios deben ser por jurados, nunca lo pusimos en marcha. ¿Quiere que le sea franco? Toda mi vida estuve en contra de los jurados. Y siempre estuve en contra por la influencia mediática que puede existir sobre un jurado. Un jurado, para que la gente me entienda,
es un conjunto de ciudadanos elegidos al azar que tienen que resolver sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. ¿Y cambió de opinión? Siempre estuve preocupado por eso. ¿Sabe que he cambiado de opinión? Porque ¿sabe qué? Creo que es más difícil que los medios influyan sobre 11 jurados que sobre un juez. Porque sobre un juez ya tengo constatado que influyen. Sobre un juez ya tengo constatado que influyen. Ahora, ir a influir sobre 11 jurados, por ahí es más difícil. Y lo que siempre estuve en contra, ahora digo, vamos a pensar un poco. Porque mira que esta idea de que haya un solo juez que resuelva todo, los poderes tácticos, los poderes económicos, los poderes mediáticos, los poderes políticos, pueden hacer que tome un rumbo, tome otro la causa. Ahora, operar sobre 11 ciudadanos es otra historia, ¿eh? 11 o 12, no sé cuántos miembros tendrá el eventual jurado, digo. Bueno, ya está funcionando juicio por jurados en muchas provincias. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. De hecho, el caso quizás más resonante del último tiempo, el del jubilado que mató a un asaltante y que generó tanta polémica, si lo resolviera un jurado probablemente sería favorable al jubilado. Y posiblemente, porque bueno, el riesgo que se corre siempre es la influencia mediática. Siempre es. Esto no es que lo estoy diciendo yo, nadie lea en esto otra cosa. Es una discusión que se da en toda la doctrina del mundo. ¿Cuánto pesa la influencia mediática en el ánimo de un ciudadano común a la hora de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de alguien? Sí, bueno, acá también está el peso de la inseguridad y cómo lo sufre la gente, ¿no? Y el cansancio con ese tema. Por eso digo, también. Pero también la historia reciente demuestra cómo el poder político manipula decisiones judiciales y cómo el peso de los medios va induciendo a decisiones judiciales. Esto también está todo visto. No en un caso, en un montón de casos. Usted tiene una posición. posición. No en la Argentina, en el mundo. Miren, voy a hacer una digresión, si me permite. Sí. El otro día encontré una serie en Netflix que no termino de recomendarlo a todo el mundo. Se llama Así no gen. Es una historia que cuenta de un hecho ocurrido en el Central Park una noche, donde aparece violada y maltratada una chica joven en el Central Park. Esa noche la policía hace una redada y detiene a un montón de chicos jóvenes negros. La policía los empieza a inducir a que digan que el violador fue mengano, que él lo vio, que él lo ayudó, que si decían esto iban a quedar en libertad. La conclusión fue que todos terminaron condenados. Donald Trump, en ese momento, sacó una solicitada en los diarios pidiendo la pena de muerte para esos chicos. Ellos pasaron años en la cárcel, 6, 7, 8 años en la cárcel. Y un día apareció el verdadero violador de la mujer. Y ellos no tenían nada que ver. La historia terminó con ahí había juicio por jurados, quiero aclarar. Sí. La historia terminó con que el Estado de Nueva York tuvo que pagarle 45 millones de dólares de indemnización a las 5 víctimas de esa falsa imputación. Yo vi toda la película, es una miniserie, sin saber que era un hecho real. La acaba de espoliar, aparte. Sí, le pido perdón, sí, tiene razón. Sin saber que era un hecho real. No importa, igual es vieja la película, está bien. Pero es tan importante verlo. Cuando me di cuenta que era un hecho real, la indignación que sentí fue enorme. Y desde entonces vengo diciéndole a todo el mundo, vean eso, para que se den cuenta de lo que estamos hablando, de cuáles son los riesgos que en la justicia existen. Y que cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de hacer las cosas bien, de minimizar que ocurra algo así.
Entre las fallas de la justicia, uno lo ve y en el reclamo de la gente está la conexión con la seguridad, ¿no? Porque la gente dice, entra un ladrón, sale enseguida, esta recurrencia. Y en el medio de esto, ustedes tienen dos funcionarios oficiales enfrentados, Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación, y el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. ¿No es malo eso para combatir ahora que empieza otra vez después, no en la pospandemia, pero cuando se aflojan las cosas en la pandemia y hay más inseguridad, tener a dos funcionarios tan importantes enfrentados? Y yo la verdad lo que creo es que ahí las diferencias son más diferencias metodológicas que de fondo. Los dos tienen la misma percepción sobre lo que pasa en la seguridad en la Argentina y puntualmente en el Gran Buenos Aires. Y ahora, pero ahora nos hemos puesto de acuerdo más o menos sobre un modo de trabajar más de poder coordinar mejor el trabajo de la Gendarmería con el de la provincia de Buenos Aires, y ahora estamos trabajando un poco más. Yo personalmente me metí en el tema para resolverlo porque es una preocupación de Axel y mía, es una preocupación enorme. Así que lo que no tenemos espacio es para que nos pongamos a discutir quién tiene la mejor teoría. Lo que tenemos es que ponerle a la gente policías y gendarmes en la calle para que se sienten tranquilos. Y entonces, en ese punto, yo lo conozco a Berni hace muchos años, es un hombre de una gran honestidad. Yo tampoco comparto, quiero ser franco, tampoco comparto mucho de sus miradas, pero sé que le pone mucho esfuerzo y mucha garra y que lo hace honestamente. Hoy Carlos Rucauf en una entrevista dice va a ser candidato, el candidato del peronismo en la provincia va a ser Berni. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo todos los días estoy pasando el día a día, todos los días estoy mirando cómo estamos con la pandemia, cómo va cada provincia, preocupado porque el tema se está extendiendo más allá de Buenos Aires. Eso es lo que le quiero preguntar sobre pandemia y después creo que el doctor Tartaglione le va a sumar una pregunta de esto. Hoy recibe a Axel Kicillof y a Rodríguez Larreta. Sí. ¿Cómo se sigue el lunes? ¿Ya tiene una idea, presidente? Bueno, vamos a hablar ahora los tres que ellos estuvieron ayer hablando entre ellos. Yo lo que veo es con mucha preocupación la situación, o sea, a mí me parece que tenemos que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, nos ha ido relativamente bien en el sentido de que no tenemos que lamentar tantas víctimas, o más víctimas, pues son muchas las que hay, no lamentar más víctimas, pero me parece que tenemos que ponernos un poco firmes porque no está funcionando esto, francamente lo digo, ayer alguien me decía, no, hoy tuvimos menos casos. ¿Y cuánto tuvimos? No, tuvimos, creo que me dijo 5.600. Teníamos 300 casos menos que el día anterior, pero eso no es nada. Que la semana anterior. Eso no es nada. Es muy posible que la curva vuelva a tender a bajar un poquito y es muy posible que vuelva a subir. Y eso tiene que ver esencialmente con la gente en las calles. Y con la gente encontrándose, y con la gente tomando un café, y con la gente participando de un asado. Tiene que ver con eso. Pero no tiene que ver con otra cosa. Entonces no pasa fundamentalmente por cerrar comercios o volver a una fase atrás, sino por... Bueno, no lo sé. Lo que digo es que tenemos que darnos cuenta que estamos teniendo un problema. Y lo que no podemos hacer es dejar que ese problema avance quedándonos haciendo lo mismo. Porque como diría Einstein, si sigues haciendo lo mismo, no esperes encontrar otros resultados. Si haciendo esto nos ha pasado el crecimiento que hemos tenido, entonces tenemos que empezar a pensar en hacer otra cosa. O sea, yo lo voy a hablar hoy a la tarde con Axel y con Rodríguez Larreta. O sea que... Rodríguez Larreta, y lo que busco es que, lo que buscamos todos, ¿no? Todos queremos que los contagios cedan y que las camas en los hospitales estén a disposición de los que lo necesitan y que no se sature el sistema médico. Todos queremos lo mismo. O sea que podría haber alguna restricción más entonces, o una vuelta atrás. Y bueno, vamos a hablarlo un poco con ellos. Yo quiero escucharlos también a ellos. Yo también tengo datos en campo que por ahí no tengo. Si me permite, le hace una pregunta al doctor Tartaglione. Sí, con gusto. Buen día, señor presidente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Bien? Hace un tiempo le pregunté, le presenté mi preocupación por los pacientes con enfermedades crónicas y usted el otro día me respondió con un DNU que podían visitar a sus médicos. Después le pregunté por la preocupación mía por Estados Unidos y me escuchó. Ahora me preocupan los jóvenes.
Y le invito a hacer un pequeño ejercicio que tal vez le es saludable. A ver. Quiero que se saque el traje de presidente por un instante y se sienta un poco más joven y mire la situación desde esa perspectiva. ¿Qué sentiría usted de lo que está pasando? Si, bueno, hace 4 meses que estamos así, que tenemos cada vez más casos y tenemos un ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que me dice esto va a colapsar. ¿Qué se sentiría usted como joven en ese momento? ¿Y qué le diría a usted después como presidente? Vuelve a ponerse el traje y ¿qué diría como presidente? Los jóvenes tenemos, los que fuimos jóvenes, todos fuimos jóvenes. Y siempre en nuestra juventud tuvimos una enorme necesidad de sentirnos libres, de poder disponer de nuestro tiempo, de vernos con nuestros amigos, de disfrutar desde tomar un café, jugar al fútbol o tocar la guitarra con amigos. Siempre obviamente eso tiene que ver con ir al colegio, tiene que ver con la esencia de los jóvenes. Yo tengo un hijo que tiene 25 años y creo que es una de mis mayores preocupaciones, porque yo también a él lo veo muy molesto con el encierro, pero muy respetuoso del encierro. Y me da la impresión que todos los jóvenes, en su gran mayoría, entienden el riesgo que se corre. Me da la impresión que son muy respetuosos, pero soy muy consciente que les cuesta mucho, muy consciente. Y la verdad yo les diría que por favor nos acompañen, que esto tiene que ver con no solo con la salud de ellos, sino con la salud de sus mayores, con la salud de la gente que quieren, porque tal vez ellos puedan contagiarse y puedan salir del problema con facilidad, pero si contagian a un adulto mayor, ese adulto mayor la puede pasar mal. Y que lo que necesitamos también es que entiendan que yo sé mejor que nadie el esfuerzo que ellos hacen, lo sé mejor que nadie. Pero que también necesitamos que entiendan que son imprescindibles para que no se difunda más el virus. Es lo que pasa en Europa. Que está pasando. Exactamente, son imprescindibles para que no se difunda más el virus. Y como yo creo que una de las grandes cosas que esta pandemia nos ha dejado es que pudimos constatar que la solidaridad entre los argentinos existe, ¿eh? Les pido que ese sabor amargo que deja el estar en las casas y no poder salir, traten de endulzarlo, diciendo, le estoy siendo solidario con otro, estoy cuidando a otro y estoy haciendo que esto no explote. La verdad, doctor, es que me puso en un brete porque me hizo una pregunta que no esperaba y le estoy contestando desde las entrañas lo que le diría. Les diría que me ayuden mucho, que nos ayuden mucho, porque ellos son centrales para que no se difunda el virus. Porque los chicos se juntan, se unen, se enferman entre ellos y después llevan esa enfermedad a las casas y a veces otros que ya tienen más años no pueden pasarla con la facilidad que la pueden pasar ellos. Y que por eso les pido que acompañen, que sé que es mucho el esfuerzo que hacen. Presidente, tengo sí. tantas ganas como ellos, créame, de juntarme con amigos a cantar, a guitarrear, a comer un asado, a ir a escuchar música, pero el otro día lo escuchaba, lo quiero mucho a Jorge Drexler. Jorge me dijo, igual que Pedro Aznar, que me permitieron verlos por las redes, en recitales estos que dan por las redes, y la verdad que bueno, es lo que podemos disfrutar y es el tiempo que nos ha tocado. Presidente, le permito también una pregunta, le habilito a mi compañero Fede Yáñez una pregunta. Sí, presidente, buen día. A principio de mes tuvieron la cumbre del Mercosur, en donde habló Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Si bien esto puede sonar un poco trivial en torno a lo que está pasando, lo que tienen que decidir, ya fijaron una fecha para la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana. Eso va a implicar viajes a lo largo del continente. 3 equipos argentinos, por ejemplo, tienen que ir a Brasil, el principal foco que tiene hoy por hoy la pandemia. Quería saber si usted está hablando con los presidentes sudamericanos o la Cancillería está hablando
en torno a los protocolos sanitarios, a tomar alguna decisión política en torno a eso? Yo lo que creo que tenemos que entender es que estamos en una pandemia, necesito entenderla, ¿no? Y que uno cruza la frontera y entra en Brasil y hay que ver lo que es el foco, la cantidad de focos de infección que existen en Brasil. Y bueno, hay que ver los números, yo no quiero hablar más para no molestar a nadie. Hace un tiempo atrás, y esto tiene que ver también un poco con lo que me preguntó recién el doctor Tartagliani, lo invité a charlar a Gallardo. Yo tengo un enorme respeto por Gallardo, realmente. Me parece un hombre absolutamente honorable, con una cabeza distinta en el fútbol. Y le dije, ¿por qué River tan tempranamente cuestionó el tema del fútbol? Porque finalmente, le voy a decir exactamente lo que le dije, finalmente el fútbol, si no hay público, estamos hablando de 22 personas que juegan al aire libre en un campo de alrededor de 10.000 metros cuadrados. ¿Cuál es el riesgo? Entonces me contestó, claro, porque vos pensás que los clubes son toda gente pudiente y cada jugador vive en una casa en Puerto Madero. Pero el plantel de River, en su mayoría, son chicos muy chicos, chicos muy jóvenes, de menos de 20 años, que aún viven con sus padres, que viven en barrios del Gran Buenos Aires, y la única preocupación que tienen es que si llegan a contagiar, pueden contagiar a sus padres. Y son ellos los que no quieren arriesgarse. Y tienen razón. Pero yo me pregunto, a ese chico que siente eso, ¿tenemos que exigirle que vaya a jugar un partido de fútbol al epicentro de la pandemia? Porque quiero aclarar que en este momento la pandemia fue como circulando por el mundo y teniendo diferentes centros. Empezó en Asia, se fue a Europa, se fue a América del Norte y ahora está en América del Sur. O sea, usted no es partidario que se juegue entonces, que vayan a jugar. Yo digo, yo la verdad es que también acá Fede me hizo una pregunta y estoy contestando más como hincha de fútbol que otra cosa. Con lo cual tomen mi respuesta desde ese lugar. Pero me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos, porque tienen, el otro día en un acto que tuvimos con Axel cuando inauguramos el Hospital de la Matanza, el René Favaloro, yo dije que yo le quería hablarles a los porteños y a los bonaerenses porque nosotros estamos irradiando contagio al interior del país. Por la conformación de Argentina, mucha gente del interior del país viene a buscar insumos a Buenos Aires, que llevan sus ciudades. Y está creciendo en el interior. Contagiados. Sí, en el interior está creciendo, hay foco en todos lados ahora. Claro, y todo es eso, que vienen a Buenos Aires y se vuelven. Entonces, cuando uno ve esto, y el doctor Tartagliani lo puede explicar mejor que yo, uno advierte la complejidad del tema. Y con el fútbol, a mí me quedó muy grabado lo que me dijo Gallardo. Porque no es un problema centralmente de los clubes, que seguramente tendrán sus intereses, el fútbol es un negocio, mueve dinero, tiene televisión, todo eso lo entiendo. Pero hay que ponerse en la cabeza y en el cuerpo de ese jugador, que tiene que volver a su casa y vivir con sus padres, con esos miedos encima. Yo no sé cuáles pueden ser los protocolos y demás, ¿no? Hay que ser cuidadoso con eso. Pero digo, no hay charlas formales a nivel político sobre eso, digo, es algo que va por los carriles meramente del fútbol, no las cancillerías, no los presidentes. Hasta acá no lo han planteado. Vero Castañares quería preguntarle algo. Sí, hola, buen día, presidente, ¿cómo le va? Hola, Vero, muy bien. ¿Qué tal? Hay un gesto muy concreto en medio de todo esto, de todas estas aristas que tiene la pandemia, ¿no? Usted hablaba recién de solidaridad, del gran esfuerzo que venimos haciendo todos, pero digo, el gesto concreto es meter la mano en el bolsillo y ayudar a los que menos tienen. Yo me vengo preguntando qué pasa con ese gesto de parte de los políticos. La verdad que sería grandioso que se bajaran un poquito el sueldo y ese porcentaje, se lo digo así como lo pienso realmente, vaya directamente al sistema de salud,
porque los médicos tenían un bono para cobrar, esto fue un tema que tratamos en estos días, y la verdad que no les ha llegado a todos, y son los que están poniendo el cuerpo y están arriesgando la vida todos los días, ellos, su familia. Bueno, no le tengo que explicar nada, ¿no? La situación como es. Pero digo, cuando habló de que llegó el momento de ganar menos, a mí me puso muy contenta porque dije, por fin alguien que habla concretamente de esto, de que hay que ayudar, y ayudar más allá de la palabra y ser solidario, y todo lo que uno pueda acompañar a una persona, es meter la mano en el bolsillo y dar un poco a los que menos tienen. Entonces mi pregunta es esa, ¿no pueden hacer un esfuerzo concreto monetario? Pero eso, yo quiero ser muy franco. Sí. Ya lo he contestado alguna vez. Eso es un discurso remanido que no tiene ningún efecto práctico real. Porque yo no sé si vos sabés, pero el gerente de una sucursal de un supermercado gana 3 veces lo que gana el presidente. Y no te quiero contar lo que gana Carla Bisotti. También lo hemos discutido acá, por eso digo, ¿qué pasó entonces, con eso? Entonces el tema no pasa por ahí. Es una gran simplificación. Yo sé que esta es la respuesta que no le gusta escuchar a la gente, pero el tema no pasa por ahí. El tema no pasa por ahí. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo para acotar las cuentas del Estado de tal modo que podamos llegar a un montón de gente que está olvidada en Argentina. Porque esos 9 millones de personas que reciben el IFE, eran 9 millones de personas que el Estado no registraba. Lo digo así con todas las letras, no registraba. Eran 9 millones de personas que estaban y que, no sé, habrán creído que estaban trabajando, que tenían otras cosas para hacer. 9 millones de personas. Entonces, cuando a mí me dicen esto, digo, pero ustedes son conscientes del esfuerzo que hemos hecho del Estado tratando de acotar gastos para poder llevar todo esto a esa gente. Porque mire, es muy fácil. Yo le digo, mire, nos reducimos todo el 50%, no pagamos nada con eso. Es una ficción eso. Esa idea de que la política gasta mucho es una ficción. Cuando uno se pone a ver presupuestariamente, uno se da cuenta que no es así. No es así. ¿Y el impuesto a los ricos? El impuesto a la riqueza, le preguntaba al presidente. Y lo está tratando ahora el Congreso. Creo que lo está tratando, según me comentó Gela, lo están tratando junto con la moratoria. Lo está tratando el Congreso. Presidente. Sí. Le hago la última, la verdad que he tenido mucha generosidad, llevamos casi, 50 minutos de charla y sé que tiene un día complicado por lo que me dijeron. Ahora me voy a reunir con los médicos para que me digan a ver cómo ven ellos las cosas, con mis infectólogos, como digo yo. Sí, y después con Larreta y con Kicillof, por lo que sabemos. Si Dios quiere. La pregunta es la siguiente, la situación en la que emerge Argentina, incluso usted a lo mejor tiene algún dato más, ¿no? Todavía no está cerrado el acuerdo con los acreedores, el escenario económico es realmente tremendo, hay aumento de pobreza, más indigencia, más allá de los esfuerzos del Estado, empresas que cierran. ¿Cómo se sale de esto? Yo tengo la impresión que la Argentina, en muchos lugares del mundo se ha revisado cómo han reaccionado los estados para sostener las economías en el mundo frente a la pandemia. Y la Argentina siempre está en un lugar destacado, porque cuando nosotros, y esto va también para lo que decía Vero, era el nombre de... Sí, Verónica. Vero, con lo que decía Vero recién. Nosotros hemos mantenido el 50% de los sueldos de 2,5 millones de trabajadores formales y hemos mantenido a 9 millones de personas que lo necesitaban. Y hemos dado muchísima más ayuda a través de la asignación universal por hijo, de la tarjeta alimentar. Nosotros tenemos una sociedad que no se ha caído a pedazos, está complicada, pero se sostiene. Y hemos cuidado que las empresas no caigan, porque con la ATP, la asignación al trabajo y a la producción,
hemos llegado a 250.000 pymes que hemos logrado que se sostengan en pie. Yo, cuando nosotros, inclusive el otro día, cuando mandamos el proyecto de la moratoria, y en la moratoria ponemos la posibilidad de que accedan a la moratoria los que están en situación de quebranto, lo hicimos porque sabemos que muchas empresas, en cuanto esto pase, van a presentar su concurso, sus quiebras. Entonces, a mí me parece que nosotros hemos quedado en una situación de tal modo que en cuanto la situación se normaliza, vamos a poder reactivarnos con mucha velocidad. Esa es la impresión que tengo. Tenemos que, nosotros ya no podemos hacer más esfuerzo. Yo confío que los acreedores comprendan el esfuerzo que hemos hecho al hacer la propuesta que hicimos y que a partir de allí nos permitan poder volver a hacer que la Argentina trabaje y funcione como corresponde, ¿no? Pero yo tengo mucha confianza que vamos a poder reaccionar con velocidad. Además lo estoy viendo en el interior del país, porque en gran parte del país la actividad económica prácticamente se ha retomado. Y por eso el rebote de un mes hacia el otro se nota muy claramente. Presidente, gracias por atendernos. No, gracias a todos. Un abrazo al doctor Bertaglione, a Fede, a Vero. Gracias, Reinaldo. Muy amable. Espero haber sacado dudas. Gracias a ustedes. 11:35 minutos. Hemos hablado una larga entrevista, casi una hora con el presidente de la Nación.